Me complace presentarles el capítulo número 4 de la segunda temporada de las historias jamás contadas. Sin más, empecemos. Esta historia le pertenece a Rogelio y Paulina, ellos me la escribieron por correo electrónico hace meses. Todo ocurrió durante su esperado viaje de luna de miel, los dos tuvieron la oportunidad de vivir algo fuera de lo común. Ambos se sentían bastante emocionados, debido a que era su primer día de casados, así que deseaban que todo fuera romántico y especial. La verdad es que a simple vista se veía lo enamorados que estaban. Pasaron algunos minutos, y optaron por llegar a una localidad que encontraron de camino, pero fue allí donde se llevaron una gran sorpresa. Al llegar se dieron cuenta que era muy hermoso, pero por otra parte se percataron que algo no estaba bien, pues por más que caminaban no encontraban a nadie. Todos los locales estaban abiertos pero sin nadie que los atendiera, es como si los lugareños estuvieran en algún lugar específico, pero lo raro es que no tuvieran miedo que alguien hurtara sus mercancías. Esto los inquietó un poco, pero mejor siguieron caminando, ya que creyeron que podía ser una extraña coincidencia, y que más adelante encontrarían lugares donde los atendieran como debe ser. Así pasaron bastante rato, total que no encontraron a nadie, es por ello que mejor volvieron a su auto y continuaron con su viaje. Ya en el automóvil los dos hicieron de cuenta que nada pasó, pero la verdad es que sí sucedió, y es una experiencia que siempre perdurará en sus recuerdos. Hace varios meses Alondra nos envió su historia, y el día de hoy me complace presentarles la continuación de la misma. En esa fecha Alondra se sintió bastante confundida, debido a una situación peculiar que vivió en un restaurante. Apenas iba dejando ese suceso atrás, y para su mala suerte nuevamente fue víctima de otro fallo. Una mañana, quedó de verse con Roy poquito antes de las 12 en una cafetería. Roy es un viejo amigo del trabajo, y ambos debían preparar una presentación para la junta directiva. Total que su amigo llegó muy puntual, y rápidamente comenzaron con todos los detalles para que no se les pasara absolutamente nada. Esas 2 horas estuvieron complicadas, pero al final todo salió como esperaban y la presentación quedó excelente. Pero lo que ella no sabía, es que estaba a punto de pasar por un inquietante momento, debido a un fallo temporal. Alondra estaba a punto de retirarse, y justo en ese momento recibió un mensaje de texto. Era su amigo Roy, y le dijo que estaba a punto de llegar a la cafetería, que lo esperara unos 5 minutos, pues el taxi venía retrasado. Se quedó impactada debido a que su amigo se acababa de ir,
pues ya habían terminado la presentación, y al mirar la hora el reloj marcaba las 12:12 del mediodía cuando deberían ser más de las 2. Alondra no comentó nada y simplemente lo esperó, y realizaron la presentación de nuevo porque al revisar su computadora todo se había esfumado, es como si nunca la hubieran realizado. Cabe aclarar que Alondra no le dijo nada de esto a su amigo, pues no quiere que la vean como un bicho raro, y más aún, porque hace tiempo le había contado su primera experiencia. Esta historia le pertenece a Yadira, ella me la mandó por correo electrónico. Una tarde en compañía de su esposo, se percató de un fallo que incluso al día de hoy, aún le sigue ocasionando miedo e inseguridades en su vida diaria. Yadira es una señora joven que le fascina sentarse a la orilla de la playa para ver el atardecer, pero por otro lado, en ocasiones saca su versión más extrovertida y en compañía de su tabla de surf se lanza a la aventura. Todo ocurrió un día viernes, su esposo cerró temprano y enseguida ya estaban listos para iniciar su diversión. Siempre que tienen tiempo o el clima se acomoda, ambos pasan horas surfeando juntos, de hecho así se conocieron cuando eran adolescentes, es por ello que jamás dejarán de realizar dicha actividad. Total que estaban listos para iniciar a surfear. Pero de pronto Yadira vio en el cielo como si se tratara de una especie de píxeles entre las nubes. Rápidamente le dijo a su esposo, y ambos pueden dar fe de que esto que les estoy contando es real. Ambos miraron ese fallo en el cielo, pero después de unos segundos todo volvió a la normalidad y las nubes una vez más, ya eran igual a como las conocemos. Cabe recalcar que este fallo ya son 4 personas que lo han visto, y naturalmente, todas y cada una de las historias ya se las he presentado en videos anteriores.